Bienvenidos a todos y a todas a esta tercera clase de nuestra materia Antiguo Testamento 2. En nombre de Campus 415 y un servidor, queremos darle la bienvenida y a la vez también agradecerles a todos aquellos que de una manera generosa han estado extendiendo sus comentarios de gratitud por la iniciativa de Campus 415 y también estimulando a los facilitadores que de una manera u otra sacamos el tiempo para venir y poder compartir en tiempo limitado el material o el contenido de esta materia Antiguo Testamento 1 y ahora Antiguo Testamento 2. De verdad que agradecemos a cada uno de ustedes que sacan tiempo para expresar su gratitud y es algo que nosotros en sentido general agradecemos y valoramos. En el día de hoy tenemos una jornada muy interesante también, tenemos el gran compromiso una vez más y el reto de en un periodo de 60 minutos, probablemente algo más de 60 minutos, estar yendo sobre libros que en sí mismo, cada uno de ellos, pudieran tomarnos una semana o más. Hoy estaremos viendo uno de los libros más interesantes y más esperados del Antiguo Testamento, que es el libro de los Salmos. También veremos el libro de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Así que la jornada del día de hoy requiere sin duda alguna de mucha atención y mucho compromiso por parte de ustedes también. Y es mi deseo pues que ustedes puedan iniciar un estudio más profundo. Siempre lo decimos, el video, la hora y algunos minutos de más, solamente puede ver de un nivel más alto, dar un panorama más general, pero es la responsabilidad del estudiante pues ir sobre cada uno de los aspectos que el libro de texto siempre desarrolla y verlo con más detalles y poder generar preguntas al respecto y encontrar la respuesta también. Como siempre hemos dicho una y otra vez, es nuestro deseo que ustedes puedan profundizar sobre todo en el estudio y la lectura de la palabra de Dios, y que todo lo que nosotros y las conclusiones a las cuales nosotros llegamos, pues sabemos que salen de un entendimiento que la escritura es inerrante, es suficiente, es todo lo que necesitamos, y que el libro de texto nos da una perspectiva más académica. Y a veces nosotros no estamos muy acostumbrados a ver y revisar materiales académicos. Muchas veces nos identificamos más con materiales pastorales. Bueno, los estudios de teología, cuando entran en un campo más académico, sin duda alguna usted va a ver posiciones y argumentos a favor y en contra, de manera que el creyente pueda tener un entendimiento más general y agudo de lo que es el canon que hoy nosotros tenemos y cómo Dios ha preservado su palabra a través de los años, a pesar de ataques de liberales y de ataques de personas que han negado sin duda alguna la inerrancia, la infalibilidad y la suficiencia de las escrituras, algo con lo cual nosotros sí estamos comprometidos. Como les dije anteriormente, hoy vamos a estar viendo el libro de los Salmos, y yo sé que muchos de nosotros al entrar en esta clase y sobre todo al ver el libro de los Salmos, podemos llegar aquí quizás con un salmo favorito. Yo pudiera preguntarle a usted, ¿cuál es su salmo favorito? Muchas personas tienen, todo el creyente de una manera u otra se identifica con un salmo, se ha memorizado algún salmo. ¿Cuántos no hemos citado el Salmo 23? ¿Cuántos de una manera u otra no hemos sido familiarizados con el Salmo 90? ¿Cuántos no cantamos el Salmo 1? Y nosotros, a la verdad, que cuando vemos el aporte que el Salmo tiene a todo el canon, es un aporte muy, muy valioso. Así que este libro de los Salmos es un libro que fue escrito por varios autores, cerca de más de 73 salmos se le atribuyen solamente al rey David y el resto a otros autores que vamos a ver más adelante. Y una gran cantidad de los cristianos hemos tomado de los salmos nuestros principales cánticos, nuestros principales himnos, que salen de estos 150 poemas, si se puede decir así, que fueron compuestos en un periodo de 1000 años. Y algunos de ellos, como dije, el Salmo 1, el Salmo 19, el Salmo 23, el Salmo 100, el Salmo 113, el Salmo 119, quizás son los más destacados, el Salmo 150, el Salmo 24. Una riqueza inmesurable, pudiéramos decir, que aportan los salmos a la vida del creyente hoy en día y a través de toda la historia al pueblo de Israel también. Se titula Alabanza
en el texto hebreo, y la palabra griega que se usó para traducir la palabra hebrea mismor proviene de la raíz verbal zamar, que significa cantar, o posiblemente significa también arrancar, pero nos identificamos más con esta parte de cantar. Esto conecta este libro, el título hebreo es Tehilim, que significa alabanza, y que sin duda alguna destaca la nota más dominante del libro de los Salmos. Más adelante, recuerde, con la Septuaginta, la versión en griego del Antiguo Testamento, lo tituló Salmos, el libro de los Salmos. Así también nosotros lo encontramos en el Nuevo Testamento, en Lucas 20:42, en Hechos 1:20, cuando habla y hace referencia de que, por ejemplo, en Hechos 1 dice, y esto fue escrito en el libro de los Salmos. O cuando Jesús en Lucas 20:40 también hace referencia acerca de del libro de los Salmos. Y nosotros vemos que es un título ya muy familiar en medio de no solo el pueblo de Israel, sino de la nación general judía, y posteriormente de todos los creyentes. Ha traído mucha atención, sobre todo en la vida de iglesia, en la vida de adoración del creyente, por la real y honestidad y transparencia con la cual muchos de estos salmos han sido escritos. Los cristianos de hoy, algunos lo consideran el libro de los Salmos como el corazón del Antiguo Testamento, y nosotros vemos piedad, el estado de ánimo devocional que los salmistas impregnaron en cada uno de estos escritos, se transmiten y sin duda alguna refrescan el alma de cada uno de los cristianos que diariamente nos exponemos a los salmos, o que hacemos devocional con los salmos, o que cantamos los salmos, o que oramos los salmos. Los salmos sin duda han sido un instrumento de Dios para edificar la iglesia y la vida del creyente. Hay frases claves que todo el mundo, todo el creyente, incluso católicos, conocen, que es como el Salmo 23, algo que está en la boca de todo el que está familiarizado con la palabra de Dios. Como dije, son 150 composiciones separadas, y esto no fueron escritos de una sola vez, ni en un solo periodo, sino durante todo un largo periodo. Se dice que el salmo más antiguo es el Salmo 90, y de hecho se le atribuye a Moisés este salmo. Hay quienes dicen que fue Moisés quien escribe el Salmo 90. Se dice que fue el salmo más antiguo porque data de la época de Moisés, mientras que el Salmo 126, por ejemplo, data de una fecha posterior al exilio, es decir, un periodo cerca de 1000 años, casi 1000 años. Y desde esa perspectiva, nosotros vamos a ver que los salmos, dentro de los salmos, vamos a encontrar diferentes títulos, se han categorizado en diferentes títulos y han sido estructurados por 5 libros. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero los títulos de los salmos en sí mismos han ayudado incluso a muchos a interpretar los textos, a atribuirle al autor, aun cuando existe cierto debate de que estos títulos en sí mismos, los títulos, no necesariamente son inspirados o canónicos, sino que fueron añadidos para asignarles una composición a un autor particular. Sin embargo, no dejan de ser importantes a la hora de nosotros acercarnos a los salmos. Y diferentes títulos se consideran según la naturaleza, el origen de los títulos se encuentran al comienzo de muchos de estos salmos, que fueron salmos individuales y dan información sobre ellos. Los salmos también, el título de los salmos puede proporcionarnos una información sobre aspectos que tienen que ver con el autor del salmo, con los antecedentes históricos del salmo, con la melodía del salmo, el uso de la adoración del pueblo de Israel del salmo, y ocasionalmente, en otros casos, hasta nos da una idea del sentimiento que el salmo en sí mismo ocupa. Muchos de los salmos, como dije, tienen nombres específicos, otros están de anónimos. Sabemos que David, como yo dije, escribió más de 70 salmos. Asafar escribió también, los hijos de Coré, algunos fueron combinados con David, dicen algunos. Salomón escribió en los salmos, Jedutún,
Hemán, Etán y Moisés. Son algunos de los títulos que aparecen vinculados a algunos de los salmos. Y como dije, el nombre de David aparece más de unas 73 veces en estas subscripciones, es decir, como los títulos. Se han entendido que estos nombres designan mayormente la autoría, y es importante que entendamos que estos salmos iban a comunicar no solamente el momento por el cual estaba atravesando de manera particular una persona, sino también que pudiera expresar también lo que estaba sucediendo con toda una nación. Así que el libro de los Salmos fue un libro que creció dinámicamente, que creció a través de un periodo de 1000 años, el periodo canónico, y los salmos individuales fueron históricamente relevantes para el uso de la adoración de toda la nación de Israel. Así que vemos que aun cuando muchos fueron inspirados de manera por una situación individual que estuvo atravesando el salmista, no es menos cierto que toda la nación lo abrazaba y lo cantaba de manera corporativa. En otros salmos eran salmos que eran escritos por la situación que estaba viviendo la nación en sentido general, y que se apropiaba y también formaba parte de sus alabanzas. Si nosotros hiciéramos un acercamiento general de los salmos, desde el Salmo 1 al Salmo 150, nos vamos a dar cuenta que hay una dirección al cual los salmos nos van llevando, y es a depositar la confianza en Jehová, alabarle a Él por su bondad, lamentarnos por la maldad del hombre, del enemigo, de los enemigos, del pecado y de las injusticias, y entronar una vez más, alabar a Dios como el Rey del universo y las naciones, el Rey de Israel, que gobierna sobre todas las cosas, bajo el pacto que Dios le había ofrecido. Usted va a ver que los salmos van guiando, mostrando y reflejando aspectos como estos. Como hemos dicho y hemos tratado de hacer en tanto Antiguo Testamento 1 como en Antiguo Testamento 2, el Antiguo Testamento, sin duda alguna, va a revelar mucho del carácter de Dios, y va a revelar el plan de redención de Dios, cómo Dios viene desempacando, desempacando, mostrando su plan de redención. Y de manera particular en este salmo nosotros vemos que Dios revela en sí mismo que es un Dios accesible, ese Dios totalmente grandioso, creador del cielo y de la tierra, del universo y todo lo que existe y todo lo que Él habita. También es un Dios que se hace cercano. Ese Dios se acerca a la humanidad, y lo vemos en los salmos de una manera muy particular, porque si hay algo en común que muestran los salmos es esta relación entre lo divino y lo humano, entre Dios y el hombre. También estos salmos revelan que la realidad de que Dios es un Dios que liberta, y por eso vamos a ver muchos salmos haciendo referencia a eso. Vemos también que los salmos revelan a un Dios que es eterno, a un Dios que es glorioso, a un Dios que es bueno, a un Dios que es un Dios de gracia, a un Dios que es un Dios grande, a un Dios que es un Dios santo, a un Dios que no cambia, a un Dios que es justo, a un Dios que es paciente, a un Dios que es misericordioso, a un Dios que es altísimo, omnipresente, omnisciente, a un Dios que es poderoso, a un Dios que provee, a un Dios que cumple sus promesas, a un Dios que es justo, a un Dios que es soberano, a un Dios que es uno, a un Dios que es recto, un Dios que es inescrutable, a un Dios que se aira ante el impío y ante la maldad, y es un Dios bondadoso también, es un Dios de gracia, es un Dios misericordioso. Todo eso se revela en los salmos. Y un ejercicio que yo le invito a hacer de manera práctica es que usted pueda tener devocionales a través de los salmos, respondiendo preguntas como esa. ¿Qué dice este salmo acerca de Dios? ¿Qué dice este salmo acerca del hombre? ¿Qué dice ese salmo acerca de mí? ¿Cómo puedo yo abrazar la realidad entre lo que Dios es y lo que yo soy? Y preguntas como estas nos pueden llevar a tener un devocional rico, porque los salmos revelan mucho de quién es Dios. El género es poético, está incluido dentro del género poético, y como dije, la estructura literaria, como está estructurado este libro, es en 5 grandes libros.
parte de los géneros que nosotros encontramos dentro de los salmos existen tres primordiales géneros que son himnos de alegría, lamentos y acción de gracia. Estos tres géneros se relacionan con la vida del adorador: himnos de alegría, lamentos y acción de gracia. Cuando nosotros hablamos de himnos de alegría, nosotros vamos a ver que el salmista celebra o la victoria o celebra la grandeza de su Dios, de un Dios poderoso, un Dios a quien ha confiado. Y a veces los salmos inician con un lamento y terminan con un himno de alegría. El himno se define al final muchas veces de estos salmos y en consecuencia se reconoce más fácilmente por el tono exuberante de la alabanza que levanta a su Dios. Es un elogio que el salmista hace de manera contundente. En el caso de los lamentos, que otro de los géneros dentro del cual nosotros encontramos salmos clasificados, es que es una canción básicamente que expresa una desorientación, es una canción que a veces expresa un abandono, un lamento, que tiene una estructura como invocación. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Viene también, tiene un elemento de súplica por ayuda. A veces hay salmos de lamento que expresan quejas. El salmista abre todo a su corazón y transparentemente expresa todo su sentir. Hay salmos de lamento que expresan confesión de pecado o afirmación de su inocencia. Hay otros que maldicen a los enemigos. Y hay otros que responden también con confianza a la respuesta de Dios o con un himno de bendición o de alegría. Pasa ese paso de la tristeza, del lamento a la alegría. Lo vemos muchas veces en los salmos de los lamentos. También hay salmos ejemplos de esos salmos: el Salmo 13, el Salmo 22, el Salmo 90. Ejemplos del Salmo de himnos de alegría: el Salmo 24, el Salmo 120, el Salmo 130. Salmos de acción de gracia vienen muchas veces luego del salmista o la nación haber experimentado una respuesta sobrenatural o una respuesta ante una oración que Dios ha hecho para libertarlo de los enemigos o para libertarlo del cautiverio. El salmista regresa con un corazón abierto y derramado para ofrecer agradecimiento. El salmo de acción de gracia está muchas veces muy relacionado a los himnos de alegría y a menudo suena como un himno al principio, y muchas veces la diferencia se nota en que el de acción de gracia, el salmista alaba por haberlo libertado de alguna angustia o de alguna condición particular. Salmo 30, el Salmo 34, el Salmo 118, Salmo 116. También dentro de los análisis que se hacen y de los análisis académicos que se han hecho dentro de los salmos, hay quienes entienden que hay otras 4 categorías que no son tan presenciadas, que no son tan evidentes, pero son salmos de confianza. Confianza en el nombre de Dios, en la obra de Dios, en el poder de Dios, en la grandeza de Dios. Y son salmos que, como hemos dicho, denotan confianza y reconocen que su confianza está en un único Dios, en el Dios de Israel, porque Dios ha prometido protegerlo. Y ahí usted puede tener el Salmo 11, el Salmo 16, el mismo Salmo 23, el Salmo 91, el Salmo 27. Salmos también de recuerdos, de remembranzas, como el Salmo 70 y el Salmo 105. Básicamente es que recuerde que la memoria jugaba parte importante y crucial del andar del pueblo de Israel con Dios. Usted recuerda que Dios le demandaba muchas veces a su pueblo que recordara las cosas, y tenía que venir una y otra vez para recordarle las cosas que Dios había hecho. Muchos de estos salmos lo que buscan es contar a la congregación y recordarle a la congregación cómo Dios ha obrado en el pasado y cómo Dios promete seguir obrando en su presente.
Entonces, muchos de estos recordatorios, por ejemplo, muchos salmos de lamento, lo que hacen es justamente recordar actos de pasado y también mostrar cómo Dios y motivar a la confianza de cómo Dios ha obrado para salvarlo. Hay quienes dicen también que hay otra categoría de salmos de sabiduría, como el Salmo 1, ¿quién es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado? El Salmo 50, el Salmo 112, el Salmo 119, que básicamente es una, si se puede decir, una alabanza a la ley de Dios, al consejo de Dios, el salmo más grande y por ende el capítulo más grande de toda la Biblia, el Salmo 119. Algunos lo califican como salmo también de sabiduría, y algunos salmos comparten temas de preocupaciones, literatura de sabiduría, de proverbios que se encuentran dentro de estos salmos. También hay un salmo, lo que llaman salmos de reinados o de reyes, que es una expresión de, y ahí hay debates acerca de esto, pero cuestiones que tienen que ver con la ideología o la teología de la realeza implícita en los salmos, así como el número de salmos para asociar al rey como parte de la provisión de Dios para dirigir una nación. Y súper rico es el estudio de este libro. Como dije, 150 composiciones divididos en 5 libros. Desde el capítulo 1 al 41 es el libro 1 de los Salmos. Desde el 42 al 72 es el libro 2 de los Salmos. Del capítulo 73 al 90, del 73 al 89 es el libro 3. Del capítulo 90 al 106 es el libro 4, y del capítulo 107 al 150 es el libro 5. Cada uno de los 5 libros concluye con una doxología y varían en preferencia del nombre de divino en uno de esos libros. Es decir, cuando usted termina, no cada capítulo, sino que cuando termina cada libro, por ejemplo, cuando el primer libro termina en el capítulo 41, termina con una doxología. Cuando el libro número 2, que termina en el capítulo 72, termina con una doxología. Cuando el libro 3, que termina en el capítulo 89, termina con una doxología, y así subsecuentemente. El lado positivo de esta estructura es que muestra la necesidad, entonces, a la hora de interpretarlo, de un análisis del género de ese libro, y el contexto literario primario para el estudio de un salmo es importante, aunque es bueno que sepamos que a la hora de interpretar un salmo es diferente a las epístolas o a los libros históricos o a los libros de los evangelios. El entorno del salmo no necesariamente te ayuda a crear un contexto. ¿Por qué? Porque el Salmo 22 y el Salmo 23 y el Salmo 27, tú no puedes usar necesariamente el contexto, porque no fueron escritos en circunstancias parecidas necesariamente, ni en momentos similares. Entonces, en ocasiones hay que tener eso en cuenta a la hora de interpretar. Vamos a entrar entonces en los 2 aspectos finales para concluir el libro de los Salmos, que es el mensaje teológico que nos puede dar y cómo nos acercamos desde una perspectiva neotestamentaria. Bueno, hay varias discusiones respecto al tema del mensaje teológico, como hemos dicho, por la variedad de libros y también por el tiempo en el cual fue escrito y las motivaciones por la cual fue escrita. Y el autor del libro sostiene que hay básicamente 2 razones que lo hacen difícil. Uno, el libro está compuesto por 150 composiciones individuales y en consecuencia no presenta argumentos que fueron desarrollados sistemáticamente. Y número 2, los salmos son oraciones cantadas a Dios, así que no nos presentan las palabras de la congregación, es decir, del pueblo de Dios, dirigida a Dios, en lugar de palabras de Dios dirigidas al pueblo. Pero no malinterpreten, eso de todas formas aún esas palabras dirigidas por el pueblo hacia Dios fueron inspiradas, y eso no nos debe de causar a nosotros temor de la suficiencia e infalibilidad de la Escritura.
Dios así lo quiso y Dios así lo inspiró. Entonces, ¿cómo podemos hablar del mensaje? ¿Cómo podemos sacar el mensaje teológico? Bueno, hay una fuente muy rica, como yo dije, del carácter de Dios. Hay muchas reflexiones que podemos hacer de ese carácter de Dios, incluso reflexiones teológicas muy contundentes acerca de ese Dios omnipotente, omnisciente. Aunque los salmos no nos ofrecen un enfoque sistemático como otros libros, debemos de sí entender que todo el enfoque del Salmo dentro de todo el Antiguo Testamento sí nos permite entonces a tener una reflexión teológica de los Salmos. Como Lutero dijo, el libro de los Salmos es una pequeña Biblia y es un resumen del Antiguo Testamento. Así que no es que falten temas para hacer enfoques y reflexiones y sacar una enseñanza teológica del Salmo completo de los 150 libros, sino más bien es que existe esta comprensión teológica del Salmo con todo el Antiguo Testamento, porque usted va a encontrar mucho de esto apuntando a lo que sucedió adelante y uno que otros salmos apuntando hacia lo que viene. O sea que los salmos juegan un rol importante en toda la narrativa del Antiguo Testamento. Nosotros vamos a ver oraciones que salen como resultado, y aquí está la enseñanza principal teológica. Muchas de las oraciones y los cánticos salen como resultado del entendimiento que tenía el pueblo de Dios, que había pactado con el pueblo. Entonces la teología de los pactos es muy evidente y es muy fuerte en los salmos. En otras palabras, decir de esta relación entre Dios y el pacto que había hecho con esta nación, con el pueblo de Israel. Esta relación la vemos incluso que los salmos utilizan imágenes para hablarnos de esta relación, y vemos a los salmistas a expresarlo con imágenes como pastor, el Señor es mi pastor, o el Señor es mi padre, es mi rey, en ocasiones madre usa, esposo, por nombrar algunos. Y cada uno de estas imágenes revela un aspecto particular del carácter de Dios, como dije anteriormente. Así que nosotros vemos que el pacto es un concepto que une muchos aspectos de la teología de los salmos, y que al verlo desde esa manera, entonces los teólogos han entendido que hay 5 temas que se pueden tratar teológicamente. Uno es Sión, como Dios da a conocer su presencia de una manera especial en el monte de Sión, y fue en esta montaña en el límite del norte de Jerusalén de David donde Salomón construyó el templo, y como depósito del arca del pacto, así como otros objetos que simbolizaban, ya usted lo sabe, la presencia de Dios. También vemos otro aspecto histórico que sacamos de esta teología pactal, y es cómo la historia juega un papel clave en esta relación de pactos y del pacto bíblico, el pacto de Dios con Dios y su pueblo, y cómo esto tiene un trasfondo al momento de que estos salmistas recitan estas canciones, apuntando a recordar a Éxodo 20, a Deuteronomio capítulo 1, 6, a Josué capítulo 24. Así que la memoria histórica está presente en el libro de los Salmos. La ley, importante, Dios impone a su pueblo ciertas obligaciones que toman forma de ley. Sin embargo, Dios le dio a Israel la ley después de haber entrado en una relación pactal con ellos. Es decir, Dios no le estaba demandando a ellos que cumplieran la ley sin antes haber pactado. Y lo que vemos en el Salmo 19 es una exaltación a la ley de Dios, al consejo de Dios, a la palabra de Dios, a los testimonios de Dios, a los mandamientos de Dios, que resulta justamente de este pacto que Dios había hecho con su pueblo. Entonces, la teología de los pactos es muy presente en este libro. También el tema de la monarquía, como vemos al rey detrás de los pactos, detrás de este pacto, y la promesa de Dios de establecer por medio del linaje de David un rey que consecuentemente sabemos que sería Cristo quien iba a estar del linaje de David, quien iba a reinar eternamente. En la guerra, el lenguaje de batalla aparece muy presente también,
pero todas estas victorias eran el resultado pues de este pacto que Dios había garantizado darle la victoria por medio del pacto de Dios, guardar a su pueblo, guardar su nación, guardar el linaje sobre el cual vendría la promesa de la simiente de la mujer. Ustedes recuerdan que ya hemos visto en otros capítulos. Cuando nosotros nos acercamos al Nuevo Testamento, vamos a ver mucha presencia de los salmos en el Nuevo Testamento. Y pudiéramos pasar mucho tiempo aquí, pero tenemos otros 3 libros que avanzar. Nosotros vamos a ver que en Lucas 24, cuando Jesús aparece en rumbo a camino de Emaús, nosotros vamos a ver que la respuesta en el versículo 44 de Lucas 24 es justamente una que apunta a la presencia de la ley de Moisés, y esto es lo que Jesús dice. Capítulo 24, versículo 44, ahora sí. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y lo importante para nosotros es la mención del libro de los salmos, pero el contexto está claro. Jesús está diciendo, se está refiriendo no solo al libro que llamamos los salmos, sino más generalmente a la tercera parte del canon de la Biblia hebrea, de toda la Biblia hebrea. Nosotros vamos a ver también que los escritores del Nuevo Testamento reconocieron la conexión entre Jesús y los salmos. Nosotros vamos a ver Romanos 3. Pablo alude a varios pasajes de los salmos para establecer sus argumentos. Cuando él dice en el Salmo 3, no hay justo ni hay un uno, no hay quien conozca a Dios, no hay quien entienda, todos se apartaron, todos se desviaron. Nosotros vamos a ver a Pablo también en otros textos citando los salmos en el Nuevo Testamento en más de una ocasión. Sin embargo, el interés actual para nosotros es ver la relevancia que los escritores del Nuevo Testamento, apóstoles y los discípulos de Jesús, y Jesús mismo citaban o se apoyaban en los textos del Antiguo Testamento y de manera particular de los salmos. Nosotros vemos que se cumple mucho de lo dicho por los salmos en la persona de Cristo. Jesús en la cruz citando el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces nosotros vemos a Cristo también anticipado en algunos de los salmos, directamente en la venida del Mesías, directamente también en la promesa de un rey, del descendiente del linaje de David. Así que hay mucha presencia a la hora de nosotros ver en el Nuevo Testamento los salmos. Esto pudiéramos pasar, como le dije, semanas yendo por los libros, pero tenemos que avanzar. Y nuestro próximo libro de estudio es el libro de los Proverbios. Y cuando nosotros vemos el libro de los Proverbios, es un libro que ha sido muy interesante, muy utilizado en algunos contextos solo enfocados a jóvenes y muchas veces desarrollado en ministerios juveniles, pero la riqueza del libro de los Proverbios también es valiosa para la iglesia y para la iglesia a todas las edades. Y nosotros vemos que cada vez más las personas en busca de vivir una vida moral a veces se refugian en los escritos de los proverbios. Los proverbios, sin embargo, están fuera de, si se puede decir, de los púlpitos en las iglesias, por alguna razón. Cuando el libro de los proverbios tiene mucha sabiduría que comunicar, a la medida que exploramos el libro, vamos a ver cuánta riqueza teológica comunica este libro. Es un libro de consejos prácticos, pero es un libro también dado en el contexto del temor a Jehová. Un proverbio es una oración corta que comunica una verdad moral en una forma concisa, precisa, aguda. Y la enseñanza por medio de los proverbios se originó en el Oriente y es una de las formas más antiguas de instrucción. El mensaje principal de estos proverbios es que la sabiduría comienza con Dios. Cuando nosotros nos acercamos al libro del proverbio, vamos a ver que aquí radica la esencia, el mensaje principal del libro. Un libro, el libro contiene parábolas, comparaciones que ayudan a aplicar la sabiduría de Dios a la vida cotidiana.
Y la declaración, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, establece la base para el modelo de conducta de todo el que es hijo de Dios, de todo el que es creyente. El libro de los Proverbios es un compendio, es una antología compuesta por una serie de textos también de diferentes autores. Y algunas secciones están marcadas con subtítulos que también indican la autoría. Hay un grupo que le llaman los sabios, Agur, el rey Lemuel y el rey Salomón como la fuente de sabiduría de los libros. Nosotros, cuando vemos el libro de los Proverbios, lo primero que nos llega a la mente es el libro de pensar en Salomón. Sin embargo, existieron otros autores que también colaboraron con el compendio. ¿Por qué asociamos esto a Salomón? Bueno, por la descripción misma que da el libro de los Proverbios acerca de su autor, y también por la promesa, la oración que hizo Salomón en primera de Reyes, en el capítulo 3, en los versículos del 1 al 15, usted va a encontrar cómo Salomón ora por la sabiduría y cómo luego él recibe la respuesta a esta oración. Sin embargo, nosotros debemos de ver que el libro de Proverbios inicia con estas palabras: los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia, cordura, y oirá el sabio, aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y por ahí empieza. Entonces, Salomón es reconocido como el principal autor, aunque tuvo también, al igual que los salmos, varios colaboradores. La sabiduría de Salomón fue algo que lo hizo famoso en su momento y en su época, y como el libro en sí mismo comunica mucha sabiduría, pues nosotros, y en sentido general la tradición también, abraza a Salomón como el principal autor. Nosotros vamos a ver en el libro de los Proverbios también, cuando leemos estos 31 capítulos, vamos a ver un énfasis en que la sabiduría comienza con el temor a Jehová, con esta confianza a un nivel práctico, y cómo esto ayuda a desarrollar una capacidad para tomar decisiones, y para tomar decisiones sabias entre mala conducta, buena conducta. Este tipo de sabiduría que pueda llevar al creyente a vivir de una manera plena, piadosa. También el libro de los Proverbios, de manera interesante, revela mucho también del carácter de Dios, de un Dios que es misericordioso. Por ejemplo, en el capítulo 28 de los Proverbios, de Proverbios, en el versículo 13, nosotros leemos: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vemos el carácter de Dios. El carácter de Dios coherente con toda la escritura, coherente con todo lo que nosotros conocemos como el evangelio, la gracia de Dios, un Dios misericordioso. También vemos en el libro de los Proverbios el carácter de Dios revelado como un Dios omnisciente. Proverbios capítulo 5, versículo 21 dice lo siguiente: átalo siempre en tu corazón, enlázalo, refiriéndose a los capítulo 5, versículos 21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él es que considera todas las veredas. Un Dios que es omnisciente, que todo lo sabe. También el libro de los Proverbios revela a un Dios proveedor, a un Dios sabio. Capítulo 3, versículo 19. Entonces, este libro también muy claramente revela el carácter de Dios. Jehová con sabiduría fundó la tierra, firmó los cielos con inteligencia. Entonces vemos aspectos del carácter de Dios: un Dios sabio, un Dios misericordioso, un Dios omnisciente y un Dios misericordioso y sabio. El libro utiliza diferentes formas literarias, poemas, parábolas, otras figuras literarias como antítesis, comparación, personificación, pero muchos entienden que es un libro básicamente poético. La estructura de este libro tiene un esquema general claro. En el capítulo 1 al 9 vemos una
clara distinción de lo que se escribe luego del 10 al 31. Y la primera parte contiene discursos de sabiduría extendidos. La mayor parte de esta primera parte es mucha sabiduría más larga, más extensa. La segunda parte del 10 al 31 son dichos cortos, concisos, que generalmente asociamos con el libro, con el nombre del libro. Así que estas son las dos grandes sesiones. Si pudiéramos como hacer un esquema del libro, pudiéramos utilizar algo como esto, un preámbulo, que es la manera como el libro abre desde el capítulo 1, el versículo 1 al 7, lo que acabo de leer del libro. Luego vemos discursos extendidos sobre la sabiduría que van desde el capítulo 1, versículo 8, al capítulo 9, versículo 18. Luego vemos proverbios salomónicos desde el capítulo 10 hasta el capítulo 16, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 16, y también desde el capítulo 25 al capítulo 29, los proverbios salomónicos. También vemos desde el capítulo 22, 17 al 24, 34, capítulo 2, versículo 17 al 24, 34, vemos dichos de los sabios. Y vemos también los dichos de Agur, o las palabras de Agur, en el capítulo 30. Vemos los dichos del rey Lemuel en el capítulo 31 del 1 al 9, y el poema La mujer virtuosa en el capítulo 31 del versículo 10 al 31. Y pudiéramos ir sobre cada uno de estos aspectos, pero en el caso del preámbulo, que es como que sienta las bases del libro, vemos que hay tres funciones básicas que no queremos dejar pasar por alto. Primero, presenta al lector la inscripción para todo el libro. El capítulo 1, versículo 1 dice que este es el libro escrito por el rey Salomón, hijo de David. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Nosotros vemos también un segundo aspecto del preámbulo, es que establece el propósito del libro en los versículos del 2 al 6. Ese preámbulo no solamente establece que Salomón es la fuente de sabiduría en la cual se encuentra el libro. Imagínense Salomón con toda la fama que había recorrido en las naciones también vecinas, pues ahora nos explica en los versículos, en el preámbulo, en el versículo 2 al 6, el propósito del libro, que es para impartir sabiduría tanto a los simples como a los sabios, para recibir el consejo de prudencia, para conocer razones prudentes, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Hasta el versículo 6 encontramos eso. El objetivo del libro en sí mismo, entonces, es sentar las bases para ofrecer orientaciones específicas, de manera que nosotros andamos en la vida real, en el mundo, en nuestro tiempo aquí en la tierra. Y por último, el último aspecto del preámbulo es quizás el más significativo, es el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí está el proverbista, Salomón, estableciendo que toda sabiduría nace y radica del temor a Jehová. Entonces nosotros luego vemos los demás aspectos de la estructura del libro, y cuando nosotros nos acercamos para ver el mensaje teológico de este libro, hay muchas cosas que pudiéramos sacar del mensaje teológico. Nosotros vemos que el libro proporciona una serie de declaraciones que nos dan la manera correcta como nosotros deberíamos comportarnos en un nivel quizás más específico y sabio y detallado. Proverbios se usa a menudo como una fuente de asesoramiento bíblico, y no se puede negar que el libro nos da unas pautas muy claras para el comportamiento sabio, es decir, el comportamiento piadoso, y gran parte de los escritos se utilizan justamente para darle utilidad y uso en la vida diaria. Sin embargo, hay dos dificultades que debemos de observar a la hora de sacar el mensaje teológico. Uno, la tendencia muchas veces de nosotros hacer un absoluto de los proverbios, y los proverbios individuales deben de ser interpretados y aplicados dentro del contexto de todo el libro, y de hecho dentro del contexto de toda la Biblia. Muchas veces se
Hay personas que toman proverbios y lo convierten en una promesa. Hay personas que toman los proverbios y lo usan para buscar y crear contención. Sin embargo, no podemos absolutizarlo. Tenemos que verlo en el contexto del libro y también en el contexto de todas las escrituras. Además, otros proverbios son ciertos, pero para ciertas situaciones particulares. En otras palabras, depende del tono de la persona que también escribe en el momento que escribe, pero debemos de ser sensibles a la naturaleza humana que sabrá cuándo debe de aplicar y cuándo no debe de aplicar el proverbio. Pero tenemos que cuidarnos de esa tendencia de absolutizar. Y segundo, tenemos que evitar ver los proverbios de manera aislada y abstracta. Es otro error que podemos cometer en la lectura de los proverbios por las líneas de proverbios muchas veces pueden ser incluso usadas para fines no necesariamente bíblicos. Así que el énfasis que buscamos es que estas dos grandes divisiones del 1:9, del 10 al 31, es el primer paso y es lo que recomendamos, hacer un análisis de estas dos divisiones a la hora de usted interpretar y ver teológicamente el libro de los proverbios. Esta división es del 1 al 9, del 10 al 31, para nosotros ratificar una lectura que promueve una vida moral, aunque bajo la esencia de un Dios todopoderoso que condena al impío y que castiga la necedad del hombre. No es necesariamente promoviendo el moralismo, sino cómo vivir sabiamente. Otro paso que recomendamos es que relacionar la teología del libro de los proverbios con la teología del Nuevo Testamento, que es un punto de partida a la hora de interpretarlo en la asociación de Jesús con esta figura de la sabiduría. Por ejemplo, cuando Pablo escribe en Colosenses 1:15 que el Hijo del Hombre es la imagen visible de Dios, del Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación, él está usando un lenguaje proverbial, básicamente también visto en Proverbios capítulo 8. No clama la sabiduría y da su voz inteligencia en las alturas junto al camino. A él las encrucijadas de las veredas separa, en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entenderos simples discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd y hablaré cosas excelentes. Y ahí en el capítulo 8, el proverbista usa aspectos para describir de una manera clara lo que Dios ama. Yo amo a los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Y cuando nosotros vemos a Colosenses, vemos a Pablo usando un lenguaje similar, de manera similar. Apocalipsis 3:14, que se refiere a Jesús como el gobernante de la creación, evoca la imagen de un papel de sabiduría en la creación. Y esto de Colosenses exaltando también a Cristo como un Dios omnisciente. Por tanto, cuando nosotros leemos el libro de los Proverbios, tenemos que verlo a la luz de la continuidad canónica y de la revelación también del Antiguo y del Nuevo, completa del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Cuando nosotros nos acercamos desde una perspectiva también neotestamentaria, nosotros tenemos que ver que el autor de Proverbios quiso que los creyentes no solo escucharan la verdad, sino que nosotros aplicáramos la verdad. No solamente es que seamos oidores, Santiago, el libro de Santiago, sino que seamos también hacedores. Nos llama el libro de los Proverbios a hacer que la sabiduría se encarne, como dice el capítulo 8. Ahora pues, oh hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, no lo menosprecie. Bienaventurado el que me escucha, velando a mis puertas cada día, guardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Y nosotros vemos como en el Nuevo Testamento es una invitación a no solamente ser oidores de la palabra, sino también de guardar los mandamientos, como Jesús bien dijo. Con eso terminamos el libro de los Proverbios y entramos a los dos últimos libros de esta clase, el libro de Eclesiastés y el libro de Cantar y los Cantares.
Eclesiastés en sí mismo significa orador, predicador, y este libro parece haber sido como una persona que estuviera hablando a sí mismo, como una persona que está reflexionando luego de haber vivido toda su vida. Es como que usted tenga 40 años y diga, ¿qué yo le diría al Moisés de 20 años, al Moisés de 15 años? ¿Qué yo le diría hoy? Es como una introspección, viendo retrospectivamente y de manera reflexiva. Y de acuerdo con la tradición judía, el libro de Eclesiastés se le atribuye a el rey Salomón. Algunos dicen que fue escrito en una época posterior, pero la descripción del capítulo 1, cuando dice palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidad, todo es vanidad, apunta a un lenguaje también de sabiduría. Y nosotros vemos en el último capítulo del libro no solamente que aparece la palabra vanidad, que aparece muchas veces en este libro que significa transitorio, pasajero. Cuando el autor dice que todas las cosas son vanidad, también quiere dejar el mensaje de que todas las cosas acabarán. Y la tradición judía conectaba esto mucho al lenguaje de la sabiduría que tenía el rey Salomón. De hecho, interesante es cómo termina el último capítulo de Eclesiastés, cuando él habla en el capítulo 12, diciendo, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Entonces nosotros vemos que este lenguaje es muy salomónico y la autoría se le atribuye a él. El último capítulo, como dije, da esta referencia muy clara y muy contundentes de lo que es la vanidad, y es esta reflexión que está teniendo el predicador, el autor del libro, en este caso Salomón. El enfoque tradicional de la autoría comienza con la mirada al orador principal del libro. Se le llama Coelet, que no es un nombre de pila, sino más bien es como un seudónimo, que en su raíz se puede significar ensamblar, se puede significar también ensamblador, y las traducciones comunes pues lo tradujeron como predicador, como maestro. Son el resultado de esos análisis, y muchos señalan que es un apodo para Salomón, que fue un apodo también dado para el rey Salomón. El libro de Eclesiastés se utiliza para completar la vida del rey Salomón. Es básicamente una biografía, si se puede decir, y los libros históricos solo nos dicen que Salomón fue un rey sabio y piadoso, que cayó en la apostasía al final de su muerte. Usted sabe que se desvió en pos de todas las mujeres que adoraban a otros dioses. En lo que respecta a cuando leemos el libro de los reyes, sin embargo, nunca vemos que Salomón en el libro de los reyes regresa a la fuente de devoción al Señor. De hecho, la división entre el reino del norte y el sur en Primera de Reyes 12 se le atribuye mucho al pecado de Salomón. Sin embargo, cuando nos acercamos al libro de Eclesiastés, vemos a un hombre reflexionando en su pasado, reflexionando en su pecado, dándole valor a lo que realmente tiene valor, importancia a lo que realmente tiene importancia. Y vemos un énfasis del libro de mostrarnos lo transitorio de la vida, lo transitorio de la naturaleza, cómo vivir sabiamente en un mundo también donde lo único seguro que tenemos es la muerte y el juicio, y cómo el hombre apartado de Dios está sencillamente en una vida vacía, hueca, sin propósito y sin sentido. Cuando nosotros nos acercamos a este libro, también vamos a ver aspectos del carácter de Dios. Por ejemplo, como que Dios es poderoso. En el capítulo 3, versículo 11, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que le ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Un Dios que está soberanamente gobernando sobre su creación. Y también vamos a ver a un Dios paciente en el capítulo 8, también en el mismo versículo 11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos, dispuestos para hacer
el mar. Aunque el pecador haga 100 veces mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Entonces vemos un Dios paciente, vemos el carácter de un Dios misericordioso también en el libro, y se puede identificar, como dije anteriormente, como una autobiografía. El título del libro encaja bien con la descripción de Salomón, y vemos cómo Salomón está expresando todo lo que él había aprendido durante toda la vida. Cuando vemos la estructura del libro, presta atención, vamos a ver que el libro comienza con un breve prólogo en el capítulo 1, en los versículos del 1 al 11, y presenta algunos temas de pensamientos. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando en continuo. A sus giros vuelve el viento de nuevo. Y vemos en estos primeros 11 versículos Salomón introduciendo una serie de reflexiones que luego va a desempacar en todo el libro. Luego vemos un monólogo básicamente desde el versículo 12 del capítulo 1, hasta el capítulo 12, versículo 8. Entonces vemos que luego él concluye con un breve epílogo en el capítulo 12, desde el versículo 8 al versículo 14. Entonces el prólogo y el epílogo se diferencian del cuerpo del libro por sus referencias en tercera persona. Él empieza hablando en tercera persona, termina hablando en tercera persona, pero todo el monólogo del centro entonces habla en primera persona, refiriéndose y haciendo sus propias reflexiones. ¿Cómo podemos extraer el mensaje teológico? ¿Cómo entender correctamente el mensaje? Bueno, el epílogo, el principio del libro, según este punto de vista, expresa las conclusiones de Salomón. Salomón, en el epílogo, ya en la parte final, del libro, nos va mostrando sus conclusiones. El apóstata arrepentido, mientras mira hacia atrás, sus andanzas impías, su camino incorrecto, sus malas decisiones, la idolatría de su corazón. Entonces, en el pasado, cuando él excluía a Dios de su vida, viviendo bajo el sol, la vida carecía de sentido. La última palabra, sin embargo, es la que leí anteriormente, de temer a Dios y guardar sus mandamientos. Así que cuando nosotros vamos a estudiar este libro y a leer este libro, nosotros vamos a ver dos voces en el libro de Eclesiastés: la de el maestro y la de el maestro de sabiduría, sí, que el libro mismo presenta y que evalúa a Coelet, el predicador. Entonces, nosotros también, cuando nos acercamos al Nuevo Testamento, nosotros vamos a ver que Eclesiastés nunca es citado en el Nuevo Testamento, pero hay una pequeña alusión al mensaje del libro en el libro de Romanos. No aparece de manera explícita citado en el Nuevo Testamento, pero en el libro de Romanos hay algo que nosotros pudiéramos aludir. Recuerde que Pablo tenía un entendimiento muy claro de todo el Antiguo Testamento. Mira lo que dice el versículo 18 en adelante, en el capítulo 8 de Romanos. Pues tengo por cierto, del 18 en adelante, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Entonces hay quienes dicen que esto es una alusión del libro de Eclesiastés por el concepto de vanidad que aparece traducida, es la misma palabra en la Septuaginta, en la versión del Antiguo Testamento, que se traduce como falta de sentido, falta de propósito.
Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos al Nuevo Testamento y vemos la obra de Cristo, nos vamos a dar cuenta de que Cristo es quien nos da propósito y sentido, y que la vida deja de ser vanidad y se convierte en algo con sentido y propósito en la medida en la cual nosotros nos hemos rendido a su voluntad, a su plan y a su consejo, a la palabra de Dios. El Hijo de Dios es quien vino a este mundo para vencer la vanidad de este mundo también, y vencernos y libertarnos de la esclavitud del pecado y del mundo mientras Él colgaba en la cruz. Nosotros vemos que Salomón escribió Eclesiastés como a aquellos que intentan tratar de encontrar gozo fuera de Dios. Y hoy nosotros sabemos que solamente en Cristo, por medio de Cristo, por la obra de Cristo, nosotros vamos a encontrar gozo. Nuestro lamento de estar perdidos, de estar apartados, ahora encuentra gozo, alegría, baile. Ha cambiado nuestro lamento en baile. Ha puesto, como dice Salomón en Eclesiastés 3:11, Él ha puesto ahora eternidad en nuestros corazones por medio de la obra de Cristo. Cristo no vino al mundo para hacer de nuestra cristiandad algo vanidoso, sino vino a darle algo sin sentido, usando el mismo término en su contexto, sino le vino a dar sentido porque ahora somos parte de Él, de su reino. Con esto terminamos el libro y vamos a nuestro cuarto libro, que es el libro de Cantar de los Cantares, y que es una historia fascinante. Cantar de los Cantares, quizá ningún otro libro ha sido leído de manera tan diferente como es el libro de Cantar de los Cantares. Muy pocos púlpitos han predicado Cantar de los Cantares. Muy pocas iglesias tristemente han hecho estudios serios del libro de Cantar y de los Cantares. Y sin embargo, la pregunta es si nosotros deberíamos estudiarlo e incluso interpretar esta canción de una manera teológica. Es importante. Este libro se le llaman también Cánticos de Salomón, y es la historia de un amor puro y profundo entre un hombre y una mujer. Salomón escribe acerca de la belleza y de lo sagrado de esta relación, pero también la historia simboliza el gran amor, el esposo y la novia. Simboliza mucho esta relación pura y santa. Aparece el reinado de Salomón, aparece mencionado 5 veces en Cantar de los Cantares, y interesantemente aparece él como el amado. En el capítulo 1, versículo 4, él dice: atráeme en pos de ti, corremos, el rey que me ha metido en sus cámaras. En el versículo 12 vuelve y lo menciona como rey. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. En el capítulo 3, 9, en el 11, en el 7, 5, perdone, aparece también como el amado. Y la otra persona que protagonista en este libro es la doncella Sulamita. Capítulo 6, aparece en el capítulo 6, versículo 13. Como dice ella, que aparece, permanece en: vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete, y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de 2 campamentos. Un libro muy romántico. Algunos sugieren que esta era la hija del faraón. Otros dicen que es Abisgag, la Sulamita que cuidó al rey David, una doncella desconocida de Sunem. Ella había, posiblemente se dice que habrá sido la primera esposa del rey Salomón, antes de que pecara en añadir 690 esposas más y 300 concubinas más. Sabemos que el autor de este libro es Salomón, y algo interesante es que varios extremos que nosotros encontramos, un extremo que ve la sexualidad como algo en las iglesias, muchas veces como algo que no debe de ser predicado o que no debe de ser enseñado de una manera teológica. Sin embargo, este libro da una muestra de un amor puro y santo y verdadero y transparente. Y cuando usted lee el libro, usted va a ver eso, el amor apropiado entre una mujer
entre un hombre, la naturaleza insaciable del amor puro, el deleite y el anhelo del uno para el otro, que produce un amor puro. Y vemos también, como hemos dicho en otros libros, el carácter de Dios. En el capítulo 8, versículo 5, vemos a un Dios que manifiesta su fidelidad. ¿Quién es este que sube del desierto, recostada sobre su amado? Debajo del manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Vemos un Dios amoroso también. Vemos un Dios puro. Entonces el libro es un libro que algunos, tratando de definir el género, algunos lo ven como un libro de drama, otros lo ven como un libro poético, un compendio de cosas poéticas. Esas son algunas de las conclusiones. La mayoría entiende que es un libro poético, es un libro que expresa en poesía mucho romance. Cuando nosotros sacamos el mensaje teológico de este libro, vamos a ver que el libro no, y es importante que lo aclaremos, el mensaje central no es mostrar la relación de Dios y el pueblo de Israel, o no, ese no es el mensaje central del libro, sino mostrar la relación de pureza de un hombre y una mujer. Y yo creo que es importante porque en medio de tanta confusión que existe hoy con el tema de la sexualidad, los géneros, la homosexualidad y todo lo demás, nosotros estamos viendo aquí el modelo de relación que Dios exalta, el modelo de relación que Dios espera, el modelo de relación que Dios quiere para la humanidad, entre un hombre y una mujer que pura, fielmente se amen. Sin embargo, ese mensaje es importante que nosotros lo veamos a la luz de este libro de Cantar de los Cantares también, porque tanto la sociedad como la iglesia, digo claramente, tanto la sociedad como la iglesia ha pervertido el mensaje. Unos se han ido al extremo, la homosexualidad, el adulterio, la fornicación y todo lo que hay, y han hecho del sexo incluso un ídolo. Se idolatra la sexualidad al punto de que hay quienes entienden que no hay diversión sin sexo. Y tú ves un extremo que ha distorsionado, pero hay otro extremo muchas veces dentro de la iglesia también que ha pervertido el propósito y el sentido de la sexualidad, rechazando que las relaciones sexuales son puras en sí mismas y que se enseñe de esto a la luz de lo que la Biblia enseña. La iglesia también la pervierte cuando hace del tema de la sexualidad algo inmoral o algo impuro o algo tabú. Entonces hay un sesgo continuo contra este tema dentro de la iglesia. Yo creo que es una enseñanza clara que nosotros debemos de sacar a la luz del libro de Cantar de los Cantares. Hay una sexualidad que es pura, hay una sexualidad que es honrosa, que honra a Dios, hay una sexualidad que Dios exalta, y es esa relación entre un hombre, una mujer, esposos, esposas que fielmente se amen y encuentren en el otro la satisfacción sexual y la satisfacción de compañerismo y la satisfacción que el matrimonio en sí mismo trae. Sin embargo, aclaremos, este libro no es un libro correctivo canónico a la perversión de la sexualidad. Sin embargo, nos recuerda que el sexo es bueno, nos recuerda que el sexo es placentero, que no es malo cuando se disfruta dentro del parámetro del matrimonio. Como dice el libro de Hebreos, honroso sea en todo el matrimonio. Y luego lo contrasta a los adúlteros, a los impuros, Dios los juzgará. Entonces yo creo que esto nos recuerda Cantar de los Cantares. No es malo la sexualidad cuando se enmarca dentro del orden que Dios ha establecido. El libro contribuye a un estudio bíblico teológico de la sexualidad, el amor que tiene lugar en un jardín, como leemos en el capítulo 2, versículo del 3 al 13. En casi todo el libro vemos que esto sucede en medio de un jardín, y esto debe de recordarnos y llevarnos al jardín del Edén, cuando Adán y Eva no tenían vergüenza unos a otros, sino que ellos pudieran disfrutar también de una pureza sexual, de una relación transparente. Y dice que no se avergonzaban porque estaban desnudos. Y yo creo que eso pudiera recordarnos también esta intimidad. Tiene importancia sexual en el versículo 25, cuando dice: el hombre y su esposa estaban desnudos, en Génesis, y no sentían vergüenza. Así que cuando nosotros nos acercamos a Cantar de los Cantares, vemos a un hombre, vemos a una mujer, a su esposo, esposa en el jardín desnudo, siendo cualquier cosa, sintiendo cualquier cosa menos vergüenza, porque había mucha pureza en esta relación.
Sin embargo, sabemos que la historia no termina aquí. Si bien la referencia principal es la sexualidad humana, el libro nos enseña acerca de nuestra relación con Dios también. Y aunque Dios no se menciona por nombre en el libro, eso es un dato importante, la metáfora del matrimonio sí es fuerte en el Antiguo Testamento. Dios tiene un pacto muy parecido con su pueblo, un pacto matrimonial que promete y requiere lealtad de ambas partes y que es exclusiva y que vemos lo que sucede cuando Israel entonces comete el adulterio y cuando Israel buscaba divorciarse de este Dios. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos una imagen muy sólida acerca del matrimonio en Efesios capítulo 5, que nos enseña de esta relación del esposo y la esposa, del novio y la iglesia, de Cristo la cabeza y la esposa la iglesia, y la intimidad del matrimonio representa la intimidad del amor de Dios por nosotros. Por lo tanto, no es inapropiado leer Cantar de los Cantares como un poema que reflexiona también sobre la relación de usted y su esposa o esposo, si está casado o casada, pero sobre todo la relación de nosotros con Dios. Dios nos promete esa fidelidad, nos promete pureza, nos promete santidad. Las palabras de Salomón en Cantar de los Cantares ilustran también esta relación espiritual entre Dios y su pueblo, una nación escogida, pero sobre todo intenta expresar el amor del novio y la novia, el amor del amante por su esposa. Y es un misterio que dice Pablo en Efesios 5:32, que es un misterio esta relación de la iglesia y Cristo. Bueno, nosotros hemos llegado al final de esta jornada. Animarles a que vean el video y también que sigan estudiando a profundidad el contenido del libro y sobre todo de la Biblia. Pero también quiero agradecer a aquellos que en medio de las grabaciones, cuando uno tiene la presión de poder comunicar contenido en un tiempo limitado, a veces uno dice palabras fuera o de lugar o incorrectas. Agradezco a aquellos que con gracia me han comunicado: mire, usted comunicó esto, y hemos podido hacer la corrección. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Que disfruten este tema, disfruten el libro de los Salmos, y ya empezamos a prepararnos para entrar en los libros proféticos. Dios les bendiga y hasta la próxima.